te traigo una nueva guía de Diablo 4 para crear una build con nuestro querido druida. Pero os adelanto que será una build muy diferente a la que estáis acostumbrados a ver en combate, ya que en esta ocasión no vamos a usar ninguna transformación de bestia. En este caso tendremos a un full mago de la naturaleza, para que veáis que hay muchas variantes muy eficaces. Igualmente os digo que estoy preparando la versión de más 50 para esta build y otra, claro está, con transformaciones de bestia que os va a encantar. Comencemos primero hablando un poco del estilo del combate. En este caso combinaremos ataque cuerpo a cuerpo con ataques a distancia y de manera prolongada. Sin embargo, hay un punto que destacar con esta build, y me refiero al combo de crítico con la vulnerabilidad en los enemigos, ya que de manera continua veréis que los enemigos se vuelven vulnerables y recibirán un 20% más de daño durante el combate. Si a esto le sumamos nuestro poder de la naturaleza y los críticos, tendremos la victoria asegurada. Las habilidades de tormenta, como tornado o huracán, serán muy usados para dañar durante varios segundos, añadiendo otras habilidades como veneno o defensa de tierra, y que serán esenciales. Verás que rápidamente recuperarás tu espíritu en poco tiempo, con lo cual podrás lanzar tus habilidades una y otra vez. Veamos el árbol de habilidades. En este ejemplo hasta nivel 40, y como os comenté ya estoy preparando la versión más 50. Nuestra habilidad básica es golpe de tormenta, con el que no solo vamos a dañar, sino también a aumentar la reducción de daño. Añadimos tormenta fiera. Nuestra habilidad principal es tornado, que estarán dañando durante unos segundos a todo lo que pille en su camino. Añadimos tornado iracundo. Al lanzar varios tornados, podremos ver cómo van moviéndose de un lado para otro, e incluso con su mejora tendremos la probabilidad de que se genere más de uno al lanzarlo. Importante activar instinto depredador para aumentar la probabilidad del golpe crítico. En el siguiente apartado vamos a activar baluarte de tierra para defendernos durante unos segundos, ya que crearemos una barrera que absorberá parte del daño recibido. Aplicamos su mejora y tierra defensor para agregar fortificación. Gracias a esto podremos resistir aún más en el combate cuerpo a cuerpo. Aplicamos entereza ancestral para la resistencia no física y vigilancia para la reducción de daño tras usar en nuestro caso el baluarte. Usaremos la habilidad enredadera venenosa. Los enemigos serán inmovilizados durante unos segundos y recibirán una cantidad considerable de daño durante 3 segundos cuando son afectados por el veneno. Pero lo importante es aplicar la mejora venenosa brutal, ya que la probabilidad de golpe crítico aumenta un 20% contra los enemigos afectados. En el apartado cólera vamos a usar la habilidad huracán. Durante unos 8 segundos crearemos el huracán que dañará a los enemigos que intenten rodearnos, y aplicamos huracán natural, con el que tendremos una probabilidad de volver vulnerable a nuestros enemigos. Usaremos la habilidad definitiva cataclismo con su mejora supremo. Importante las mejoras desafío para aumentar el daño a los enemigos de élite, y ciclo de la vida para curarte con tus habilidades de la naturaleza, que usaremos continuamente. Como pasiva usaremos tormenta perfecta para aumentar el daño a los enemigos vulnerables y recuperar tu espíritu al usar las habilidades con el atributo de tormenta. Hablemos de los favores espíritu que podrás conseguir durante tu aventura. Tendremos un vínculo espiritual con el águila para tener 2 favores. Aplicaremos cautela para sufrir menos daño de los enemigos élites. Activamos garfas de guadaña para aumentar la probabilidad de crítico. Y cólera aviar para aumentar el daño con tu golpe crítico. Energizar para aumentar la probabilidad de restaurar el espíritu. Exceso de carga para provocar daño de rayo entre diferentes enemigos. Los rasgos que más aconsejo para esta build son expectante, que podrás conseguir en esta localización. Al atacar con habilidad básica, aumenta el daño de la habilidad principal con un máximo de hasta 30%. Rasgo del protector para crear una barrera defensiva y que podrás conseguir aquí. El rasgo sobrecargado que encontrarás en este lugar. Y rasgo de la tempestad para aumentar el daño del huracán.
Igualmente el rasgo de piedra reparadora para aumentar 6 segundos el baluarte de tierra que podrás conseguir aquí. Otro rasgo aleatorio que aconsejo es cazatormenta para que nuestro tornado persiga hasta 3 enemigos. Como atributos principales que os aconsejo en vuestro equipamiento tendremos el aumento de daño de habilidades de tormenta, la probabilidad del golpe crítico, el daño a enemigos cercanos y el daño a enemigos vulnerables, entre otros. Algunas de las gemas que más aconsejo para las armas es la esmeralda, que aumenta el daño de golpe crítico contra enemigos vulnerables, creando un combo como ya mencioné al comienzo. Como consejo durante el combate, aplica primero la enredadera venenosa para aumentar la probabilidad de crítico. A continuación activa el huracán y comienza a lanzar los tornados para que vayan arrasando a los enemigos afectados. Usa el baluarte en caso necesario contra los enemigos más complejos o cuando te rodeen muchos enemigos. Y por último el cataclismo para crear el caos. Como veis es una build muy diferente como ya dije, pero muy efectiva y divertida de usar. Recordaros que estoy creando la versión más 50 y también con las transformaciones, así que estaros muy atentos al canal. Te estaré leyendo en los comentarios como siempre y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!